Muy buenos días, señores estudiantes. Como siempre es un verdadero gusto y un placer volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de Introducción a la Criminalística. Espero que hayan tenido una maravillosa semana. Como ya es de su conocimiento, por lo general con ustedes nos encontramos ya terminando en sí la semana de clases prácticamente. Pero lo importante es de igual forma que tienen el tiempo correspondiente. ¿Para qué? Para revisar el material, ¿sí? Que forma parte del aula virtual, ya que son las herramientas con las que ustedes cuentan también para estar al tanto sobre los tópicos que vamos a tratar y que vamos a desarrollar de forma progresiva, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Bien, nomás dicen gracias. Bien, ¿Y licenciado. usted? Eso es importante. Lo más relevante y lo más importante es que ustedes ya se vayan, en este caso, adaptando. Ya estamos en la semana número 4, entonces ya deberían ustedes encontrarse totalmente adaptados al estudio y a la metodología de interacción universitaria. Eh, Resulta totalmente procedente de igual forma recordarles que ustedes al realizar los test están adquiriendo, ¿sí? Ya calificaciones. En lo posterior, en el momento oportuno, nosotros vamos a sacar los promedios con cada una de esas notas que están sumando, ¿sí? Por eso siempre tengan en cuenta, muchachos, que deben realizar las actividades. Particular que también les informo, yo creo que en la semana, voy a ver si les pongo la semana 5 o ya le dejo para la semana 7. De igual manera, aparte del test, van a tener que realizar una tarea, ¿sí? En lo correspondiente a trabajo autónomo, obviamente hacer una tarea un poquito extensa por el mismo hecho de que el puntaje en sí es bastante alto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el sacrificio, dependiendo de cómo lo hagan, va a tener sus réditos, ¿sí? Por eso mismo, siempre es necesario que estén pendientes de igual manera del material como de la plataforma para estar al tanto de cualquier novedad. ¿Sí o no? Siempre es importante estar nosotros pilas en el accionar, en el desenvolvimiento y en el desarrollo en sí de la clase, de la asignatura, de la materia y de las actividades, porque al fin y al cabo eso nos va a sumar muchísimo de manera posterior cuando nosotros lleguemos a sacar ya los promedios al final de cada parcial, porque a través de ello cada uno de ustedes va a obtener la calificación que necesitaría para aprobar, ¿no es cierto? Así que vamos a empezar desde ese punto de partida, tomando en consideración esos factores y esos elementos que van a considerarse dentro del desarrollo de la asignatura. Les comento, muchachos, de igual forma eh, que la materia de esta semana es bastante importante y de hecho es una clase súper bonita porque ustedes ya se van a percatar de todo lo que vamos a revisar y hablar porque son temas y tópicos que son elementales ya dentro del desarrollo del ámbito criminalístico, ¿sí? Siendo totalmente necesaria su participación, su actividad, ¿sí? Su atención para que puedan, en este caso también, seguir asimilando los conocimientos necesarios que formarán parte de su preparación académica universitaria en este sentido para tener un buen desenvolvimiento posterior, ¿verdad? Porque ahora ustedes están ilustrándose con los elementos y las bases más sólidas, fundamentales y necesarias para que en lo posterior ustedes tengan un conocimiento bastante profundo, especializado y concreto sobre todo lo que encierra y todo lo que concierne en la criminalística. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos?
bien. Vamos a iniciar entonces con nuestro pequeño ritual de todas las clases al principio. Perfecto, 19 de mayo. Perfecto. Estarán atentos a la lista, muchachos, en este sentido. ¿Para qué? Para que no vayan a existir inconvenientes al momento de nombrarlos de lista. ¿Sí? Ustedes ya conocen muy bien los lineamientos y las directrices que manejamos, en este caso dentro de la asignatura de Introducción a la Criminalística. Es decir, que si ya no se conectaron dentro del tiempo determinado, que se les permite el ingreso, obviamente les permitirá el ingreso posterior, pero ya van a estar con falta, ¿sí? Y de igual manera, por ende, ustedes deben estar muy pendientes de la lista el momento en el que se les manda. Alex Galván. Presente, buenos días. Hola. Carlos Arroba. Presente, buenos días, licenciado. Hola. Joemí Balseca. Presente, buenos días, licenciado. Hola. Casi no te escucho, Joemí. Jaira Bonilla. Presente, buenos días. Hola. Romina Cadena. Presente, buenos días. Hola. Tatiana Caicedo. Buenos días, Lisa, presente. Catherine Kaiser. Buenos días, presente. Hola. Jean Campi. Buenos días, presente. Hola. Johnny Castillo. Buen día, licenciado, presente. Hola. María Cheme. Presente, buenos días. Hola. Jenny Chileno. Buenos días, presente. Hola. Leticia Chileno. Buenos días, licenciado. Presente. Hola. Fernando Chiliquinga. Buenos días, licenciado. Presente. Hola. Naiji Escobar. Buenos días, licenciado, presente. Hola. Melanie Spin. Buenos días, lice, presente. Hola. Williams Huamangallo. Fernanda Guamán. Buenos días, lice, presente. Angie Hippo. Buenos días, Lisa, presente. José Loor. Buenos días, presente. Patricia López. Buenos días. Joseph Maldonado. Buenos días, Lisa, presente. Hola. Maren Monar. Buenos días, Lisa, presente. Hola. Shirley Morocho. Shirley Morocho. Edwin Naula. Buenos días, presente. Presente. Hola. Lilibet Pincay. Presente. Josué Pisco. Lisa, Buenos el días, compañero presente. dijo que no tenía internet. No sé si se logró conectar. No, por esta ocasión. Helen Rodríguez. Buenos días, presente. María Santos. Irving Torres. Buenos días, presente. Marjorie Troya. Buenos días, presente. Wilson Ventimilla. Presente, buenos días, licenciado. Hola. Jamie Veloz. Buenos días, presente. Hola. Adriana Vergara. Buenos días, licenciado, presente. Hola. Lina Vivas. Buenos días, presente. Hola. Y Cristian Zurita. Buenos días, presente. Hola. Licenciado. Licenciado. ¿Qué pasó? Shirley Morocho dice que sí está, que no está bien el internet. Dice. Estaban con falta Williams Guamangallo.
Shirley Morocho, María Santos. Ya. Williams Guamán Gallo, María Santos. Perfecto. Verán, las dos personas, en este sentido hay que ser muy puntuales. Las dos personas que dicen que están con problemas de conexión, obviamente les voy a poner la asistencia el día de hoy. ¿Sí? Porque espero que no vaya a ser de los casos que todas las clases, justo en mi clase, van a tener problemas de conexión. ¿Sí me hago entender? Así que esta va a ser la única ocasión en la que voy a tomar ese justificativo. ¿Sí? Dime, Josué Pisco. Es que le quería pedir un favor. Lo que pasa es que yo ahorita estoy en teléfono porque se me ha ido el internet. A ver, es que a ver si me puede aceptar porque me voy a conectar en No hay otro problema. dispositivo. No hay problema, Josué. Sí, entonces eso sí, muchachos, por favor, mucha prudencia con ese tema, ¿sí? Yo como les digo, o sea, bueno, a veces sí sucede, ¿no? Creo que a todos nos pasa, pero es una vez, ¿no? Antes ya también se tomó en consideración mucho lo de la energía, ¿verdad? Y de eso fueron fieles testigos cada uno de ustedes. Ahora ya hay luz y espero que no sean pretextos, que sean realidades, pero que sean por única oportunidad en las que vengan a poner ese tipo de excusas, ¿sí? Porque, como ustedes ya saben, siempre tienen que precautelar de buscar lugares en los que tengan buena conexión. Como les digo, a todos nos pasa. Nadie está exento de que nos suceda, porque incluso a mí me ha pasado, ¿no es cierto? Pero yo que les comento, a mí me ha pasado una vez en un ciclo, exagerando unas 2 veces, ¿sí? Pero, como les manifiesto, espero que no sean casos reiterativos. Esta vez lo voy a tomar en consideración. Sí, Tati. Perfecto, eso para que les pongas en conocimiento de igual manera a tus compañeros. Muy bien. Entonces, muchachos, como les venía manifestando, dentro del desarrollo de la clase de esta semana, vamos a observar información y material que es súper, aparte de interesante, es súper chévere, porque me imagino que hay ciertos factores, ciertos elementos que ustedes les llamaron la atención en sí de la carrera, ¿verdad? Y para ello, ustedes tienen que ir adoptando esta preparación, estos conocimientos, ¿sí? Para que tengan un buen desenvolvimiento, como les he manifestado en el preámbulo. Y la verdad que sí resulta interesante y yo sé que les va a encantar porque vamos a topar muchos temas que son de bastante relevancia, ya incluso en el ámbito práctico de la criminalística, ¿sí? Por eso, ustedes como ya bien conocen y pueden ingresar en el aula virtual respectiva, en ese sentido van a poder encontrarse con todo el material, tanto con con las presentaciones como con las lecturas, ¿verdad? ¿Sí? Así que para el desarrollo de la clase del día de hoy quiero que lean todo lo concerniente. A ver, permítanme. Ya. Todo lo que está constando dentro de lo relacionado a los principios, ¿sí? Principios científicos que se aplican a la criminalística. Para revisar de la lámina número 1 a la lámina número 9, toda la información sobre la que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? De igual manera, bueno, vamos a ver si es que avanzamos un poco más, pero creo que no. En ese sentido, vamos a revisar lo concerniente a los principios científicos que se aplican a la criminalística, es decir, a la lámina 1 a la 9, ¿sí? Ya que resulta elemental revisar estos temas y que, como les manifesté,
Debe haber algunos factores y algunos puntos que a ustedes les llamen la atención, ¿no es cierto? Entonces vamos a desarrollar estos tópicos de manera muy puntual. Muy bien, entonces muchachos, conforme todo lo que hemos hablado y en lo que nos concierne dentro del desarrollo de la asignatura de Introducción a la Criminalística, los temas a desarrollar el día de hoy dentro de las presentes clases de la semana son temas que, como les había dicho en el preámbulo, son muy importantes por el mismo hecho de que resultan elementales para que cada uno de ustedes pueda seguir adquiriendo, asimilando, ¿sí? E incluso llegando a personarse mucho más con la asignatura, como de igual manera con la carrera, por el mismo hecho de que ustedes ya cuentan con cierto interés y que por algo esta carrera les ha llamado mucho la atención, al ser bastante interesante, y van a darse cuenta de que todos los puntos relevantes que vamos a ir desarrollando a lo largo del ciclo y que obviamente se encuentran debidamente conectados de forma congruente, de forma racional, van a ir esclareciendo cualquier tipo de duda o de vacío que ustedes hubiesen podido llegar a tener en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, en este punto, necesito, como les había manifestado, su completa atención, su participación de forma efectiva, para desarrollar en sí todos los temas concernientes a la presente semana. Sin más, muchachos, iniciamos. Como les había manifestado, dentro del contenido a observar dentro de la presente semana, están preestablecidos dos puntos que resultan totalmente elementales dentro del desarrollo y aplicativo ya de la criminalística. Y ustedes ya se van a ir dando cuenta a qué me refiero, con tan necesarios, porque son tan fundamentales. ¿Sí? Ustedes van a ir conociendo de manera muy puntual, ¿sí? Cada uno de estos principios científicos que son requeridos dentro del ámbito criminalístico para llegar a determinar, a descubrir, a alcanzar en este caso la verdad, ¿sí? Y ya van a ir dándose cuenta de toda la relevancia que tienen cada uno de ellos desde su perspectiva particular, ¿sí? Porque por el mismo hecho de aquello, nosotros tenemos que entender que estos principios van a encontrarse siempre dentro de una investigación criminal, ¿sí? Por toda la importancia y la relevancia que tiene. Y en el segundo punto, nosotros vamos a hablar y vamos a tratar sobre las disciplinas científicas que constituyen la criminalística penal, ¿sí? Ya vamos a ver de igual forma a qué se refiere esto de disciplinas, ¿sí? Que de igual forma son totalmente elementales para que ustedes en lo posterior puedan tener un desenvolvimiento apto en el ámbito de la ciencia, ¿sí? Vamos a ir analizando cada uno de ellos en el transcurso de la semana, pero vamos a iniciar con los principios de manera muy puntual, ¿sí? En este sentido, ¿qué es lo que vamos a lograr a través de las clases de esta semana? Nosotros vamos a conocer los principios que son utilizados para el desarrollo de la criminalística en su práctica, ¿sí? Como de igual manera, descubrir todas las disciplinas que forman parte inherente de la ciencia y la materia, teniendo así una visión precisa y específica de su ámbito aplicativo, ¿sí? Vamos a ver los principios en que se basa la criminalística, ¿sí? Vamos a conocer estos principios que resultan tan elementales, ¿sí?
como de igual forma vamos a conocer cada una de las disciplinas que se aplican de igual manera en el ámbito de la criminalística. ¿Sí? Estos al complementarse, ustedes van a darse cuenta de que van a perseguir un mismo objetivo. ¿Sí? ¿Con qué? Con la finalidad de esclarecer y llegar a descubrir y a encontrar la verdad. Obviamente a través de las diversas prácticas que se deben a desarrollar. Perfecto. Los principios científicos que se aplican a la criminalística. En la criminalística se han establecido 7 principios de naturaleza científica aplicables en su campo de acción, que son, ¿sí? El principio de uso, el principio de producción, el principio de intercambio, el principio de correspondencia de características, el principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, el principio de probabilidad y el principio de certeza. Cada uno de ellos, elementales y totalmente esenciales para qué, para poder desarrollar de manera correcta y adecuada una investigación criminal. Es decir, poner en práctica en sí la ciencia de la criminalística. Cada uno de ellos tiene una relevancia, ¿sí? Y tiene una razón de ser. No están aquí de manera aislada, como ustedes van a poderse percatar. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos se encuentra ubicado dentro de estos parámetros, ¿sí? de estos principios dentro de esta doctrina, por el mismo hecho de que cada uno de ellos, como les he manifestado, cumple su función a cabalidad. Y cuando nosotros, al aplicar todos, ¿sí? Y cada uno de estos principios, vamos a poder entender que se entrelazan de manera tal, ¿sí? Se entrelazan de manera tal que nos van a permitir llegar a alcanzar un objetivo, ¿sí? Que vamos a cumplir nosotros con un propósito y que esto a su vez va a tener relevancia ¿para qué? Para determinar ciertos factores, ciertas circunstancias, ciertos elementos y ciertos actores que se encuentren involucrados dentro del supuesto cometimiento de un delito. Aunque aquí nosotros ya vamos a ir obteniendo la certeza, ¿no? Y ya van a dejar de ser supuestos. ¿Sí? Porque nosotros cuando ya pongamos en aplicación estos principios, ya no vamos a tener presunciones. De hecho, todo lo contrario, ¿no es cierto? Nosotros ya vamos a alcanzar, a acercarnos a la verdad. Perfecto. Entonces, como les había manifestado en este punto, nosotros vamos a ir analizando cada uno de ellos de forma individual con el propósito de llegar a alcanzar una meta, ¿sí? Con el propósito de llegar a alcanzar la verdad, que resulta tan elemental dentro de este tipo de procesos penales, ¿sí? Que ustedes en lo posterior llegarán a investigar y que a través de sus diligencias, ¿sí? A través de sus pericias, esclarecerán obteniendo la realidad de los hechos de los sucesos que llegaron o pudieran llegar a presentarse dentro de una escena de un proceso. ¿Sí? Veamos los alcances de cada uno de ellos en los siguientes. ¿Sí? Vamos a ir analizando cada uno de estos principios, porque resultan totalmente elementales y los conocen de una manera profunda.
El principio de uso. En los hechos que se cometen o realizan, siempre están agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos. ¿Qué entienden ustedes por este principio de uso? A ver, Nazli. Ya, se refiere a que, por ejemplo, el que va a causar el delito puede haber utilizado algún objeto, digamos, puede que le haya golpeado con una botella en la cabeza. Ya, correcto, estamos muy bien, sí, de hecho, excelente. Sí, cuando hablamos de un principio de uso, justamente es lo que nos estaba manifestando Nadie en este sentido, ¿no? Que vienen a ser este tipo de elementos que son utilizados para el desarrollo del cometimiento de un delito, ¿sí? Entonces, por ello mismo, refiere como principio de uso, ¿sí? ¿A qué utilizó la persona que perpetró el delito para llegar a cometer el delito? ¿Sí? ¿Qué es de qué se valió? Sí, que pueden ser aquí agentes, ¿no? Tendrán en cuenta este término de agentes, que pueden ser agentes mecánicos, agentes químicos, agentes físicos o agentes biológicos. Porque dependiendo de las circunstancias puede encontrarse uno de estos agentes o de hecho, incluso dependiendo de la complejidad del caso, absolutamente todos. ¿Sí? Entonces resulta elemental que tengamos en cuenta este tipo de factores, ¿no? Qué interesante ir conociendo cómo los principios van a ir direccionándonos, ¿sí? De una forma muy concreta y ya de forma técnica, como les había manifestado, ¿sí? Así que, en ese sentido, a esto nos referimos de forma puntual, con el principio de uso. ¿A qué usó la persona que cometió un delito para llegar a complementar su cometido? ¿Sí? Ya saben, ¿no?, que tenemos este tipo de agentes que resultan elementales dentro del posible cometimiento de delito. El principio de producción. En la utilización de agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos para la comisión de los hechos presuntamente delictuosos, siempre se producen elementos materiales en gran variedad morfológica y estructural y representan elementos reconstructores e identificadores. ¿Qué comprenden ustedes a través del principio de producción? ¿Qué entienden ustedes por el principio de producción? A ver, Angie. El rastro que deja la víctima, por así decirlo, por ejemplo, cabello, eso. ¿Cómo? A ver. Vamos a esclarecer esto. Nicole, dime tú. Que se estudia el arma con la que el individuo hizo el acto, o sea, de matarle, o también puede ser de matarle, y se estudia para poder reconstruir los hechos e identificar cómo murió. A ver, vámonos con, ¿dónde está? ¿Alguien más levantó la mano? A ver, Tatiana. Dicen, el principio de producción puede ser a lo que dice materiales en gran variedad morfológica y estructural, puede ser las huellas o los indicios que puede dejar después del acto delictivo. Ya, exactamente, ¿no es cierto? A eso nos referimos de manera muy puntual. Ya habíamos hablado acá arriba cuando estábamos tratando el principio de uso, ¿no es cierto? ¿De qué? De que se utilizan
de lo que usan en sí, las personas que perpetran un crimen, el tipo de agentes, ¿no? Que ponen en aplicación para qué, para cometer su delito, ¿sí? Que pueden ser mecánicos, químicos, físicos o biológicos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de principios de producción, de igual manera estamos hablando de los mismos agentes, ¿no es cierto? Pero aquí nosotros estamos hablando no de la víctima, porque alguien me mencionó la víctima. Estamos hablando aquí de principios de producción de los elementos que deja el presunto actor del delito, ¿sí? Y aquí mismo debemos tomar en cuenta y en consideración un factor importante, muchachos. Pongo un ejemplo práctico. Sí, pero está muy bien la respuesta de práctica. Si yo utilizo un agente mecánico, ya, para tratar de forzar una cerradura, pongámoslo así. ¿Creen ustedes que este artefacto, que esta sierra mecánica, va a dejar marcas en la puerta o en la cerradura? ¿Dejará o no dejará marcas? John. Sí, Obviamente, ¿no es porque cierto? obviamente. Exactamente. Por lógica y racionalidad, este agente mecánico va a dejar elementos materiales como marcas en el elemento en el que tal vez llegó a utilizarse, ¿verdad? Sí, por eso aquí nos habla de variedad morfológica y estructural. ¿Por qué? Porque una sierra mecánica no va a provocar el mismo daño que un martillo, ¿sí? O una sierra mecánica no va a dañar no va a causar el mismo daño que una piedra, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos deja una marca característica a este tipo de elementos, ¿sí? Por eso se llama el principio de producción, es decir, lo que llega a producir este agente y las marcas que va a dejar, obviamente para que sean analizadas y con eso nosotros tener la certeza, ¿sí? De qué utilizaron para cometer el delito, ¿sí? Sí van viendo cómo se va complementando uno con otro. Sí se van dando cuenta cómo el todo es congruente y no es aislado. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos nos va a permitir alcanzar y descubrir la verdad, porque a través de ellos nosotros vamos a esclarecer en este sentido esta verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué tal? Interesante, ¿no? Si se van dando cuenta, a veces no le damos tanta relevancia a factores que resultan totalmente elementales dentro del desarrollo de este área, ¿sí? Por ende, siempre resulta importante que ustedes comprendan de manera clara y precisa estos principios en primer lugar, ¿no es cierto? Para que no exista confusión. Muy bien. El principio de intercambio. Y de hecho, ustedes en lo posterior van a darse cuenta que este principio de intercambio incluso tiene un mentor, tiene un personaje detrás del desarrollo de este principio de intercambio. Dime, Adrián. Dicen en un caso en el principio el que dijo anteriormente, en el principio de producción, entraría también lo que sería el principio de probabilidad, ¿cierto? Es que todos se vinculan, eso mismo es lo que les manifiesto. Todos tienen relación, todos tienen su razón de ser, pero todos se complementan en sí, ¿sí? Porque a través de cada uno de ellos nosotros mejor vamos a ir creando más certeza, ¿sí? En este punto ya vamos a ir descubriendo todos y cada uno de ellos de forma individual. Como les decía, en lo posterior ustedes van a darse cuenta que incluso este principio fue desarrollado por una persona de manera puntual.
incluso a quien se le atribuye su nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque este principio es bastante interesante, ¿sí? Por el mismo hecho de que es un principio que nos permite a nosotros evidenciar ciertos elementos, tomar en consideración ciertos factores, ciertos indicios y ciertas evidencias entre las personas que llegan a formar parte, ¿sí?, dentro de un acto delictivo, del cometimiento de un delito, ¿sí? Porque nosotros debemos tener clarísimo que en este punto hay varias personas que suelen formar parte al momento del desarrollo de un delito, ¿sí? Tenemos al presunto responsable, tenemos a la víctima e incluso tenemos al lugar de los hechos en donde se llega a perpetrar, ¿sí? Al consumarse el hecho, y de acuerdo con las características de su mecanismo, se origina un intercambio de indicios. ¿Qué entienden ustedes por este intercambio de indicios? A ver, vamos a ver qué tal razonamiento tienen ustedes en este sentido. A ver, Katherine. Lo que, por ejemplo, si utilizó alguna herramienta o faltó algo en la historia de presunto sospechoso. Ahí lo relacionan con el lugar donde fue que pasó. Ya si falta algo y falta historia también del sospechoso, ahí se relaciona. Medio, a ver, vamos con Jan. Y el intercambio de indicios puede referir al intercambio de la transferencia del material delictivo, como, o sea, como los cabellos, dichos, Ya. rastros de tierra y eso. Por ahí sí vamos mucho más, ahí está mucho más claro de lo que corresponde. Sí, muy bien, Dan. Cuando hablamos de intercambio de indicios, sí, tiene razón en este sentido. Ya nos manifestó un punto bastante elemental. Cuando existe el cometimiento de un delito, hay varias circunstancias, varios factores que forman parte de, ¿no es cierto? A veces forcejean, a veces tienen tal vez una interacción, a veces tienen algún tipo de contacto, ¿no es cierto? Tanto el autor del delito como la víctima. ¿Sí o no? Este creo que sí es de conocimiento general. Muchas veces tienen este tipo de contactos, que en este sentido sí vienen a dejar ciertos elementos de carácter de evidencia, ¿sí?, con el cual se puede llegar a determinar, ¿sí?, factores de responsabilidad, medios de acción, ¿sí?, por el mismo hecho del cometimiento de este delito. ¿Qué quiere decir esto? Que pongamos un ejemplo práctico, porque yo considero que siempre es lo práctico lo más viable para comprendernos, ¿cierto? Verán que ya aquí nosotros estamos hablando que forman parte del mismo, el autor, la víctima, el lugar de los hechos, o depende que solo sea entre el autor y el lugar de los hechos. Vamos a ver dos casos prácticos para que ustedes comprendan. Si a Tati le vienen a asaltar, ya, y Tati no se deja, y en el momento del forcejeo rasguña, ¿sí?, y lastima la piel del autor del cometimiento de este delito, sí se dan cuenta que en este caso Tati ya tiene en sus uñas elementos biológicos del autor, ¿no es cierto? Y en el mismo caso, digamos que trataban de asaltar con un cuchillo a Tati. Ya. Y ella, obviamente, el momento que ya le vinieron a atacar de forma
tratando de amedrentar con el arma, con un cuchillo, y ella, al defenderse, al rasguñarle al delincuente, aparte de que ya tiene huellas, tiene evidencias de elementos biológicos en sus uñas del autor del delito, a este personaje por la misma acción de Tati, llega a botar el cuchillo en el lugar en el que está cometiendo el delito. ¿Es o no un indicio que nos va a servir también en este caso? Incluso ahí nosotros tenemos dos factores, ¿no es cierto? Porque ya dejó un elemento material y nosotros también ya tenemos un elemento biológico con el cual determinar responsabilidades. ¿Sí o no? Entonces sí se van dando cuenta de ello, ¿no es cierto? A eso se refiere este intercambio, principio de intercambio. Y de igual manera, como pueden existir estos tres elementos, que son el autor, la víctima y el lugar de los hechos, también pueden existir dos, ¿no es cierto? Que puede ser el autor y el lugar de los hechos. ¿Cómo? Tal vez cuando ingresan a un local a asaltar en una noche o a la madrugada, ¿no es cierto? Ahí, ¿quiénes van a formar parte de esto? El autor y el lugar de los hechos, dependiendo de las circunstancias, ¿sí? Obviamente va a existir una víctima que va a ser el dueño del local, ¿no? Pero él no interviene en el momento del cometimiento del delito, ¿sí? ¿Sí se van dando cuenta de ello? Y qué interesante y qué importante tomar en consideración estos puntos que son súper elementales dentro del ámbito criminalístico. A eso se refiere el principio de intercambio. El principio de correspondencia de características. Basado en un principio universal establecido criminalísticamente, la acción dinámica de los agentes mecánicos, tengan en cuenta, vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas sus características produciendo la figura de su cara que impacta, ¿sí? Fenómeno que de la base científica para realizar estudios macro comparativos de elementos problema y elementos testigos. De igual manera, como nosotros estábamos observando, ¿sí? Que nosotros en el principio de producción y en el principio de uso se utilizan agentes mecánicos, químicos, físicos, biológicos, ¿sí? En el principio de producción, de igual manera, los mismos agentes que siempre van a producir elementos materiales, ¿no es cierto?, de variedades morfológicas y estructurales, ¿sí? Acá nosotros tenemos el principio de correspondencia, ¿sí? Que de igual manera nos va a permitir realizar una investigación mucho más detallada. ¿Para qué? Para establecer qué tipo de agentes fueron utilizados, ¿sí? Por sus características, ¿sí? Por sus características, porque nosotros conocemos que, pongamos un ejemplo de un agente mecánico, no todos los taladros eléctricos son iguales, ¿no es cierto? Varían dependiendo de la marca, del modelo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces cada uno de ellos va a dejar características particulares y esto nos va a permitir en sí identificar, reproduciendo, ¿sí?, este tipo de actos. ¿Para qué? Para realizar estudios mucho más profundos. Pueden ser micro, más pequeños, más detallados, más específicos, o macro, mucho más generales, ¿sí? Y esto de igual manera, a su vez, nos va a permitir llegar a conocer la verdad. ¿Sí van percatándose cómo todo tiene un hilo? Sí. ¿Sí van viendo cómo todo tiene relación? Es por el mismo hecho de lo que les venía manifestando. Estos principios son congruentes, están debidamente articulados, porque justamente Adri me estaba preguntando que si interviene un principio con otro, obviamente, ¿no es cierto? Y ahorita se están dando cuenta en este sentido, ¿sí? Por el mismo hecho de que todos tienen relación.
el principio de reconstrucción de los hechos, que este es uno de los más elementales, y yo estoy más que seguro que ustedes alguna vez pudieron percatarse o observaron este tipo de aplicación del principio de reconstrucción de los hechos, ¿sí? Porque este principio se basa en una de las pericias que resultan más elementales dentro del ámbito criminalístico, ¿sí? Que es el reconocimiento, ¿sí? La reconstrucción de las acciones, de las conductas, de los elementos que formaron parte del cometimiento de un delito, ¿sí? El estudio de todos los elementos materiales de prueba asociados al hecho darán las bases y los elementos para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso concreto y reconstruir el mecanismo del hecho o fenómeno para acercarse a conocer la verdad del hecho investigado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con todos los principios anteriores, si se percatan, hemos llegado a obtener elementos, ¿no es cierto? Nosotros desarrollando y aplicando cada uno de los principios anteriores hemos llegado a obtener elementos. Nosotros ya contando con todos y cada uno de estos elementos, vamos a realizar en la medida de lo posible con los mismos elementos, con las mismas bases, vamos a intentar reconstruir el mecanismo del hecho o fenómeno para acercarse a conocer la verdad del hecho. Ustedes tal vez han visto algún tipo de alguna acción, alguna pericia de estas alguna vez. Yajaira. Sí, en las noticias. Por ejemplo, cuando fue el Ya. caso de Efraín Ruales, Ya. que murió, entonces pasó en las noticias reconstruyendo los hechos como presuntamente sucedieron. Ya, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿quiénes forman parte de esta reconstrucción? Los peritos, ¿no es cierto? El personal de criminalística, que ya con todos estos elementos, con estos indicios, tratan de reconstruir en medida de lo posible el hecho. ¿Para qué? Para acercarse a la verdad, para conocer qué es lo que sucedió. ¿Sí se van dando cuenta? Entonces, y este es una de las pericias más importantes dentro del ámbito de la criminalística. El principio de probabilidad, ¿sí? Porque aquí tenemos en cuenta y vamos a ver algo que tiene mucha relación, ¿sí? Tendrán en cuenta esto de aquí. La reconstrucción de los fenómenos y de ciertos hechos que nos acercan al conocimiento de la verdad pueden ser como un bajo, mediano o alto grado de probabilidad, o simplemente sin ninguna probabilidad. Pero nunca se podrá decir esto sucedió exactamente así. Por eso estamos hablando aquí de acercarnos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros jamás vamos a contar exactamente con los mismos elementos, con las mismas peculiaridades, no, de forma exacta. ¿Sí? Pero sí vamos a acercarnos, en medida de lo posible, ¿a qué? A conocer la verdad del hecho, ¿sí? Esto es importante, por eso se utiliza este principio de probabilidad, ¿sí? Que es elemental dentro del desarrollo de una investigación. Tenemos el principio de certeza. Que aquí, muchachos, nosotros ya estamos hablando prácticamente de resultados, ¿sí? Que pueden ser, según las identificaciones, cualitativas, cuantitativas y comparativas de la mayoría de los agentes vulnerantes que se utilizan en elementos que se producen en la comisión de hechos. Cuando nosotros estamos hablando de identificaciones cualitativas, estamos hablando de cualidades, ¿sí?
estamos hablando de cualidades. Cuando hablamos de cuantitativas, incluso estamos hablando ya de cantidades exactas dependiendo de las circunstancias de relación a dicho caso en particular. Y comparativas, ¿sí? Que nosotros de igual manera hemos hecho comparaciones, ¿no es cierto? Hemos hecho prácticas de los agentes utilizados, hemos realizado acciones de reconstrucción, hemos obtenido ya cierta información relevante de los sucesos, de las conductas, de las acciones, de los elementos que formaron parte del cometimiento de un delito. ¿Sí o no? Entonces, con todas estas, nosotros ya contamos con puntos que a través de la experimentación nos van a permitir llegar a obtener ¿qué? Resultados. ¿Sí o no? Ya vamos a obtener resultados. Y ya no vamos a estarnos basando en suposiciones, ¿verdad? Porque recuerden que la criminalística, en primer lugar, cuando se estaba en sus principios, en sus indicios, o incluso cuando se administró a justicia, los jueces se basaban en suposiciones o en creencias particulares de criterio, ¿no es cierto? Ahora nosotros ya contamos con los elementos tecnológicos, técnicos, científicos, que a nosotros ya nos permite obtener resultados y esto a su vez llegar a obtener conclusiones, ¿sí? En primer lugar, si se cometió o no un delito, ¿no es cierto? En segundo lugar, ¿qué se utilizó para el cometimiento del delito? ¿Sí? ¿Qué dejó el cometimiento del delito? ¿Sí? ¿Quién realizó el cometimiento del delito? ¿No es cierto? Y todos estos factores a nosotros ya nos permiten llegar a tener un punto de ¿qué? De certeza para tener la seguridad de que a través de ya de desarrollos de experimentación técnicos, científicos, podamos llegar a determinar incluso responsabilidades de los presuntos, bueno, ya no de los presuntos, sino de los autores del cometimiento de un delito. ¿Sí? ¿Sí se van dando cuenta de ello? Por eso se logran con la utilización de metodología, tecnología y procedimientos adecuados que dan ¿qué? Ya la certeza de la existencia y su procedencia, ¿sí? Que aquí nosotros ya vamos a obtener las respuestas de todo lo antes mencionado. En relación con los 7 principios que se mencionan, se considera que aparte de hacer válido el método que aplica la criminalística, coadyuvan para sustentarla como ciencia. Es decir, la criminalística se apoya en estos 7 principios a fin de realizar su aplicación con metodología científica en las investigaciones de hechos presuntamente delictuosos y además recuérdese que cuenta con metodología propia para el desarrollo técnico de sus actividades y también con conocimientos generales sistemáticamente ordenados y con todo ello cumple con los objetivos que se le imponen. Y aquí hago una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y disciplina? Tati. La ciencia está hecha a bases de investigaciones y procesos científicos, como lo dice, y la disciplina no se basa tanto en las investigaciones o procesos que nosotros debemos realizar. Ya. Casi, pero sí. Ya. Muchachos, cuando hablamos nosotros de ciencia, es exactamente lo que nos dijo Tati, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya basamos resultados a través de ¿qué? De experimentación, de comprobación, de verificación, ¿sí? Por eso yo desde mi punto de vista personal, la criminalística es una ciencia, no una disciplina. Porque una disciplina se basa meramente en información doctrinaria y teórica, ¿sí? Entonces, por ende,
Y con todo lo que acabamos de ver, la criminalística, ¿qué es? Una ciencia. Porque ahorita, en la actualidad, con los desarrollos tecnológicos, científicos, técnicos, ¿sí? Metodológicos, que se aplican dentro de la criminalística, viene a ser una ciencia por la forma en la que se desarrollan cada uno de estos principios y estas disciplinas que vamos a ver de forma posterior. ¿Estamos? Perfecto. Sin más, muchas gracias, muchachos. Ha sido un verdadero gusto.